Bienvenidos a Voces de Fe. Voces de Fe. Un espacio donde lo humano se entrelaza con lo divino y donde cada relato nos revela que, aún en los momentos más oscuros, la mano de Dios sigue obrando. En este programa escucharás testimonios reales, personas que han experimentado sanidades, milagros y cambios de vida que solo pueden entenderse desde la fe, para dejarte tocar por historias que inspiran, conmueven y renuevan la esperanza. Esto es Voces de Fe, historias de milagros y esperanza. Comenzamos. Escuchas Voces de Fe. Bienvenidos a Voces de Fe, un espacio donde la esperanza habla y los milagros se hacen oír. En el estudio nos acompaña Johnny Aguas, Edwin Porras y quien les habla, Ana González Rubio. Hoy escucharás una historia real, una historia que nos recuerda que Dios no ha dejado de obrar. Gracias por estar con nosotros. Prepárate para dejarte tocar por una voz de fe. Y hoy nos acompaña nuestra querida amiga Keila Bejarano, desde Barranquilla, Colombia. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás hoy, Keila? Excelente, gracias a Dios. Feliz de estar con ustedes aquí en este programa y pues compartir todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Queremos conocerte un poquito más. Cuéntanos, ¿quién eras tú antes de que ocurriera ese gran milagro que nos vas a contar en este espacio, que marcó tu vida para siempre? Bueno, ya ha pasado aproximadamente 15 años. En ese entonces tenía 18 años y estaba soltera, era una joven que iba a la universidad, era directora de club, también dirigía canto, pues era una joven muy activa en la iglesia y me gustaba siempre estar en todas las actividades. Sentía yo en ese momento que para mí toda mi vida pues había sido tranquila, no había tenido ningún inconveniente, nada difícil había pasado, pero sí se venía en mi vida algo que de pronto no estaba en ese momento preparada. O sea, eres una chica normal que hacía sus actividades como cualquier joven de 18 años hoy, ¿verdad? Y con todo el futuro por delante y muchos sueños queriéndolos vivir. Pero bueno, esa situación difícil y dolorosa que enfrentaste, ¿por qué no nos cuentas un poco? Mis papás estaban algo separados. Él vivía en Venezuela y nosotros estábamos aquí en Barranquilla. Y decidimos, mis dos hermanos y yo, viajar para Venezuela. Estando allá en Venezuela, la mayoría de las casas utilizan cilindro de gas, que es gas propano. No es como el gas natural que se utiliza normalmente aquí. Y ese gas propano es más dañino cuando se provocan incendios y pues exactamente eso fue lo que pasó. Una de esas cilindros tenía una fuga de gas y cuando nosotros llegamos a la casa, mi papá pues lamentablemente prendió allí la estufa y todo el gas que se había regado en la cocina pues se prendió. Así tal cual ustedes imaginan una llamita azul que se prende cuando se prende la estufa, todo el ambiente se volvió azul. En ese momento, al ver yo la llama que venía hacia mí azul, cerré los ojos y salí. Y ya lo próximo que alcancé a escuchar fue a mi papá detrás de mí, gritando que se estaba quemando. Yo estaba prendida en llamas, mi otro hermano estaba delante de mí. Salimos a la terraza de esa casa y cuando llegamos allí nos dimos cuenta que mi otro hermano, Luchito, no estaba con nosotros. Se regresaron a buscarlo. Como pudieron, los vecinos nos ayudaron a llegar al hospital de urgencias más cercano y cuando llegamos ahí comenzaron a retirarnos la piel, todo esto. En esos momentos que ya estaba ahí, yo sinceramente creí que ya iba a morir. Son unos momentos que ya tú crees que ya no das más. O sea, te sentiste emocional y espiritualmente derrotada en ese momento. Sí, y ya uno siente en un momento, ya es tanto el dolor que casi uno ni siente el dolor, sino que siente como una paz, así como tranquilidad, y ya uno cierra los ojos. Y yo cerré los ojos y yo dije, ya esto no es más, o sea, hasta aquí llegué. Y de ese momento que cerré los ojos hasta que lo volví a abrir, pasaron 20 días. 20 días pasé en coma. Y pues ahí fue un proceso de recuperación. Cuando me desperté tenía cables
que me daban el alimento por la nariz, un traquetoma que me ayudaba a respirar, tenía cable por los brazos, no podía mover nada del cuerpo, tenía el 80% de mi cuerpo quemado con quemaduras de 3º y 2º grado. Y mis hermanos estaban en la misma condición, pues lo que yo cuando desperté lo que no sabía era que uno de mis hermanos ya había fallecido, el otro estaba saliendo de recuperación, mi papá tenía el 50% de quemaduras y pues comenzó un proceso largo y doloroso de ahí en adelante. En medio de todo eso, ¿cuándo y cómo decidiste confiar en Dios? ¿Hubo una oración especial, un versículo, un momento clave? Cuéntanos. Pues son momentos muy fuertes que nadie pues quiere vivir, pero desde muy pequeña yo conocí de la palabra de Dios, nací en la iglesia y pues tenía la fe. Sí me llegué a preguntar por qué me pasaba esto a mí, si no había hecho nada malo, como les comentaba al comienzo, era una joven de la iglesia, me gustaban las actividades de la iglesia y todo, que por qué me pasaban estas cosas a mí. Pues llegando ya a este punto que ya yo estaba como en cierta manera como desconfiando de lo que estaba, por qué me estaba pasando esto y por qué Dios en cierta manera como sentía que me había abandonado. Llegó una enfermera que yo nunca antes la había visto y se acercó a mí y me dijo, las personas que llegan a este lugar, pues en el lugar donde estaba era una unidad de quemados especializada y él me dijo, todas las personas que llegan aquí, cuando salen de aquí no vuelven a ser las mismas. Las personas toman una decisión y la decisión cambia trascendentalmente su vida. Primero, las personas deciden renegar totalmente de Dios por lo que les ha pasado. Ellos dicen, no merezco haber vivido todo esto, Dios no me quiere a mí, Dios me ha abandonado y yo no quiero saber nada de Dios. O por el otro lado, tú tienes otra decisión que tomar, o sea, para tu vida, y es agradecer la segunda oportunidad que Dios te ha dado para seguir adelante y pues seguir de la mano de Dios y agradecer todo lo que pasa en tu vida. En ese momento pues yo tomé la mejor decisión y fue la decisión de agradecerle a Dios a pesar de todo lo que había pasado. Y pues sí, de ahí en adelante yo me di cuenta que en realidad había muchas cosas por las que agradecerle a Dios a pesar de las circunstancias en las que yo estaba viviendo. Vi personas a mi lado morir, vi personas que le quitaban los brazos por las quemaduras que habían recibido y yo me daba cuenta que yo estaba completa, que respiraba, que a pesar del dolor que estaba sufriendo estaba entera y que pues en un futuro iba a poder llegar a hacer todas las cosas. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo fue ese momento en que sentiste que Dios te respondió? Pues al día siguiente, después de que esta enfermera llegó, yo pregunté por ella y me dijeron que no sabían de ella, di descripción de la enfermera y nadie supo de ella y nunca más volví a ver a esta enfermera. Entonces en ese momento yo me di cuenta que era un ángel, Dios, diciéndome que tenía que seguir confiando en Él y que la decisión que tenía que tomar esa era la correcta, que no me olvidara que Él estaba conmigo a pesar de lo que estaba viviendo. Y en ese lugar allí viví muchas experiencias, muchos milagros que para mi vida personal fueron muy enriquecedoras. ¿Qué dijeron las personas al ver lo sucedido? Pues en la iglesia donde yo estaba asistiendo, recuerdo que muchas personas oraron por mí y la verdad que yo agradezco todas las oraciones porque las oraciones le dan a uno fortaleza en donde uno está. Pareciera que es sencillo orar por alguien que está enfermo, por alguien que está pasando un momento de dificultad, pero donde uno está, uno siempre siente el abrazo de los hermanos que están haciendo por uno. Es más, un día antes de que a mí me dieran totalmente de alta, después de 8 meses de haber estado hospitalizada, en mi iglesia hicieron una vigilia de ayuno y oración. Y recuerdo que 15 días antes estaba toda mi piel, o sea, no tenía piel, prácticamente estaba en carne. Y ese día antes de que me dieran de alta, me dijeron, bueno, vamos a descubrirte las piernas y los brazos para hacerte la limpieza y pues mirar a ver qué vamos a hacer ahora. Y cuando me comenzaron a descubrir, estaban mis piernas totalmente sanas, mis brazos sanos, y los médicos no lograban entender cómo yo tenía 8 meses intentando, o sea, ellos estaban por sus propios medios intentando
que las bacterias se me fueran de la piel, o sea, que se regenerara todo el tejido, y en 8 meses no lo habían logrado, y en menos de 15 días, o sea, desde la última limpieza hasta esta, ya toda la piel se había regenerado. Entonces, de verdad yo creo que los milagros sí existen, y la oración del pueblo de Dios es poderosa. ¿Y cuál fue la reacción de tu familia, tus amigos? ¿Cuál fue la reacción de los médicos mismos precisamente al poder ver todo lo que estaba sucediendo en ese milagro que Dios estaba haciendo en tu vida? Pues en realidad cuando los médicos, sobre todo los médicos, porque ellos vieron todo el proceso, de pronto los amigos míos que estaban aquí, la familia, que no fueron mis papás o mi hermano, no pudieron ver de cerca todo lo que yo viví, pero los médicos que me vieron casi la carne al hueso, o sea, que no dieron ni un peso por mí, que después de que mi hermano murió dijeron, ella es la próxima a morir. Esos médicos que me vieron en esa situación y cómo yo me recuperé, dijeron que eso era un milagro. O sea, que había sido un milagro completamente. Hoy, Keila, tienes, eso fue a los 18, en el 2010. Ajá. Hoy tienes 43 años, ¿no? No, 33. 33. 33. 33 años. No me le subas la edad, por favor. Pero además que se ve muy joven, parece que tuviera 20. De verdad que Dios te ha conservado a pesar de las dificultades y de las cicatrices en tu piel, en tu cuerpo. El Señor te hace ver siempre muy linda, muy hermosa. Y también queremos contarle a los que nos escuchan, tiene una familia muy bella, tiene unas niñas hermosísimas y un esposo que la quiere mucho, así que el Señor de verdad que la ha bendecido y ha estado con ella siempre. ¿Cómo es tu vida ahora, Keila? ¿Qué puedes decir de tu vida hoy? Pues ya has dicho muchas cosas, pero sí, actualmente pues me casé en el 2018, tengo 2 hijas, una de 5 y otra de 2. El Señor me ha bendecido con ellas, es un proceso. También estoy viendo una nueva etapa de mis niñas, de pequeñas y todo esto, trabajando también. El Señor me permitió terminar mi carrera. Como les decía, estaba estudiando cuando pasó esto, terminé mi carrera. Tengo mi propia empresa, que es una librería cristiana. Y pues en realidad Dios nos ha bendecido en todos los aspectos, tanto económica como profesionalmente y pues familiarmente también, con mi esposo y con mis hijas. Y estoy ahí en la iglesia otra vez sirviendo y alabando a Dios en diferentes ministerios. Y de verdad que la vida ha cambiado demasiado, porque ya uno no vive igual que antes. Cuando yo era joven, uno cree porque uno ha leído lo que dicen los milagros en la Biblia. Uno cree porque sus padres se lo dijeron. Uno cree porque uno va a la iglesia y le cuentan de un Dios. Pero cuando tú lo vives en carne propia y ves todo lo que Dios puede hacer por ti, te cambia la forma en cómo tú crees y vives las cosas. No te voy a decir que no he vivido dificultades. Y hasta a veces de pronto uno puede vivir emociones aún más fuertes, porque yo pasé por un proceso en el que sufrí demasiado, pero la mayoría del dolor que sufrí fue físico. No fue tanto mental o emocional. Y hay personas que viven, yo creo que la parte emocional es algo más fuerte que la física, que a veces te puede destrozar más. Y en la vida de nosotros vamos a estar enfrentando situaciones como esa. Y yo sé que, digamos, he vivido algunas y de pronto me esperan otras. Pero la forma en cómo tú ves las cosas y enfrentas las cosas es totalmente diferente. Ya tú tienes un problema y tú no te estresas. Tú no lloras, tú no te sientes sola. O sea, es increíble. Yo, desde ese accidente, uno puede decir, no, te debes sentir deprimida porque ya tu cuerpo no es igual. Te debes sentir frustrada porque no puedes hacer las cosas igual que antes, porque el rendimiento físico mío no es igual ahora como el de antes. Pero ahora me siento más llena de vida, me siento más agradecida con Dios. Y cuando me enfrento a un problema o a una dificultad, no me enfrento frustrada, no me enfrento sintiéndome sola, no me enfrento
deprimida ni nada. O sea, yo le digo a mi esposa, yo creo que si yo en algún momento me siento triste, será por allá el 0.0.1%, porque la verdad que el gozo del Señor vive en mí. Siento una paz cuando enfrento las dificultades, que hasta a veces tengo tantos problemas en el día que yo al final me echo a reír, porque sé que las dificultades tienen un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Nos producen en nosotros paciencia, nos producen en nosotros tranquilidad, nos producen en nosotros creer en las promesas del Señor. Creer que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Maravilloso, me hiciste recordar una frase que alguien dijo alguna vez: lo que no te mata te hace más fuerte. En ese orden de ideas, Keila, ¿qué le dirías hoy a alguien que está pasando por un momento de desesperanza? Solamente hay que tener paciencia. Paciencia y creer en que Dios permite las cosas con un propósito en nuestra vida. Si yo me hubiera mostrado, si me hubiera abierto una ventanita cuando yo estaba ahí hospitalizada, que no podía ver, que no podía hablar, no podía hacer muchas cosas, me hubiera mostrado una ventanita de cómo iba a ser mi futuro, no lo hubiera podido creer. Pero Dios permite las cosas siempre con un propósito para darnos un futuro mejor. Y a veces no lo entendemos. A veces perdemos un trabajo y nos sentimos frustrados, pero es porque Dios nos tiene preparado algo mejor. A veces una persona termina una relación o le terminan una relación y se siente muy triste y abandonada, pero no entiende que Dios tiene algo mejor. A veces perdemos, hasta eso lo puedo decir, perdemos a un ser querido, pero no entendemos que Dios sabía el futuro de esa persona y de pronto lo aseguró para la salvación. No, hay cosas que no entendemos, pero Dios, que ve todo el campo, obra para nosotros con sabiduría para darnos lo mejor siempre. Y eso es lo que debemos de siempre tenerlo claro. No entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que estoy viviendo, confío en Dios porque el futuro que Dios me quiere dar es lo mejor para mí. Keila, habías mencionado, yo ya te he escuchado, pues, el testimonio. No sé si recuerdas, en Cartagena hace como 6 años, en un congreso de mujeres, y me impactó. Eso hace mucho ya, creo que un poco más. Entendí que ya tú te habías quemado antes, ¿no? Sí. Habías tenido también... Cuando tenía 14. Habías tenido un problema también de dificultad con el fuego, o sea... El fuego te persigue. Pues en ese entonces, cuando tenía 14, había una muchacha de servicio en la casa y como que dejó el horno un poquito abierto. Y yo llegué del colegio y prendí la estufa para calentar algo y en ese momento también se prendió. Pero como les comentaba, el gas natural es menos agresivo que el propano. Entonces tuve quemaduras de primer grado y se me sanaron rápido, como en 15 días estaba ya bien y no me quedaron marcas como tal. ¿Otra anécdota o otra situación o algo que te haya impactado del poder de Dios cuidándote en ese momento que quisieras comentar? Pues yo digo que Dios siempre muestra en nuestra vida o trata de vernos que está con nosotros. Solamente que a veces nosotros no nos damos cuenta que Él está con nosotros. Y Él trata de mostrarnos de diferentes cosas, de diferentes formas que Él está con nosotros. Pero nosotros no lo entendemos. Por ejemplo, yo cada vez que veo una pizza en mi vida, yo recuerdo que Dios está conmigo. Ustedes dirán, pero una pizza, ¿qué tiene que ver eso con...? Para cualquier persona... A mí me encanta la pizza. ¿Te encanta la pizza? Bueno, para cualquier persona, comer una pizza no significa nada. Pero para mí, comer una pizza tiene un significado especial. Cuando yo estaba en UCI, no podía hablar por lo que tenía el traqueotoma. Y pues me alimentaban con las ondas por la nariz. Y no podía comer tampoco. Entonces, duré así prácticamente un mes. Y cuando me retiraron la sonda, como a los 15 días... me dijeron, bueno, ya te vamos a comenzar a dar comida, pero yo no podía hablar. Entonces yo tenía ciertos deseos de comer porque no había comido en tanto tiempo y entonces tenía ganas de comer. Entonces, hasta recuerdo en este momento que me habían traído un televisor y salían las propagandas de hamburguesas. Y yo como 15 días sin comer nada y yo veía esas propagandas y yo tengo ganas de comer, pero no había forma de comer. Entonces me dijeron, no, ya vas a poder comer. Y lo primero que me traen es un plato de crema de auyama.
Y lo que más yo odio en esta vida es una crema de auyama. Entonces, pero como no había comido nada, yo me la comí. Listo, pero yo en ese momento, yo le dije, ay Dios, por favor, yo quisiera que la próxima comida que me traigan, que venga acompañado de un juguito de patilla, que tú sabes que me gusta a mí mucho la patilla. Y al día siguiente, después de que yo hice esa oración, me trajeron mi jugo de patilla. Les recuerdo que no podía hablar. Así pasaron varios días y después yo dije, yo quisiera unas arepas como las que hace mi mamá. Y al día siguiente, después de que lloré, me trajeron las arepas. Yo seguí pidiendo cosas. Señor, yo quisiera unos huevos con espinaca y tal. Me traían los huevos con espinaca. Era increíble. Yo quisiera para mañana una yuca. Me traían la yuca. O sea, como si yo estuviera hablándole al chef del hospital directamente que me trajeran lo que yo quería. Bueno, ya después, así fueron como 8 ocasiones. Ya después de que a mí me quitaron el traqueotoma, ya yo podía hablar. Entonces yo le dije, bueno Dios, ya yo puedo hablar, ya yo puedo expresar lo que yo quiero. Ya está bien de complacerme por ahora. Pero si en algún momento yo llego a sentirme muy mal, muy triste, desconsolada, que he perdido la esperanza, yo te voy a pedir una cosa más. Y yo sé que en los hospitales es muy complicado que traigan esta comida, pero yo quisiera esta comida. Y la comida que yo pedí fue una pizza. Recuerden que es para cuando yo me sintiera demasiado mal. Y pues así pasaron los meses. Y como 4 meses después de haber yo estado ahí hospitalizada, ya yo tenía casi toda la piel sana. Me habían descubierto las piernas, me faltaban los brazos. Y me dijeron que me iban a entrar a cirugía. Cuando salgo de cirugía me dicen que había caído una bacteria en las piernas, que se estaba comiendo toda la piel, que en los brazos el tejido que se había sanado se había quitado completamente y que estaban considerando la opción de regresarme a UCI. En ese momento me sentí demasiado desconsolada porque sentí que todo el tiempo que había durado pues recuperándome estaba perdido. Sentí que ya no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de seguir adelante. Y cuando me regresaron al cuarto, pues ya yo le había contado a mi mamá lo de la experiencia que había vivido en UCI con la comida, pero le había pedido a mi mamá que la petición que yo le había hecho a Dios, que la quedara ella en secreto, para que cuando me sintiera mal, pues Dios me consolara de esta forma. Y cuando yo llego al cuarto, está mi mamá ahí con una sonrisa gigante y yo la miraba y yo le decía, pero madre, ¿por qué estás sonriendo si las noticias que nos acaban de dar son malas? Son malas en todos los sentidos. Entonces ella me dice, no, destapa el porta. Y cuando destapa el porta, ahí estaba la pizza. Entonces comencé yo a llorar y fue como de felicidad con frustración. La combinación. Y en ese momento me recordé una vez más que Dios nunca se iba a olvidar de mí. Es más, ha pasado el tiempo. Bueno, yo recuerdo esas cosas y de verdad eso me da sentimiento porque yo siento que Dios nunca me ha abandonado. Yo todavía, o sea, me afecta demasiado el sol, cuando obviamente a la gente normal le afecta el sol ya. Y voy así en la calle y yo digo, Señor, hoy quisiera que no hiciera sol porque me toca caminar X o Y motivo. Por ejemplo, esta semana, nada más esta semana, yo duermo a mi hija de 2 años, la duermo en el coche. Y la siesta de ella es a la 1:30. Entonces me toca darle como un paseo en pleno sol y yo decía, Señor, yo quisiera que hoy no hiciera tanto sol. Así se lo dije como 2 veces en la semana. No quisiera solearme tanto. Y salgo yo y apenas yo salgo, sale una nube y todos los 15 minutos que la camino con la nube. Y o sea, yo todavía recuerdo que Dios nunca me ha abandonado. Son pequeños detalles, son pequeños detalles, pero Dios siempre nos recuerda que está con nosotros. A veces nosotros salimos a la calle y no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Y es Dios demostrándose a través de los pequeños detalles que Él no se ha olvidado de nosotros. Así es, Dios es el Dios de los pequeños detalles, Keila. Keila, así ya cerrando, ¿cuál es el mensaje que crees que Dios quiere dejar a los que nos escuchan a través de tu historia? Yo, en todo lo que he vivido, podría decir que el mayor milagro que nosotros podemos vivir en nuestra vida no es un milagro que podamos evidenciar.
o sea, que se pueda ver, sino que el mayor milagro que podemos sentir en nuestra vida es cuando Dios sana nuestro corazón y lo transforma. Cuando podemos creer en las promesas de Dios, cuando podemos ver que Dios realmente existe. Ese es el verdadero milagro. Cuando tú ves, de pronto, ya ustedes que han estado mucho tiempo en la iglesia, cuando ustedes ven a alguna persona que ha estado en el mundo y llega a la iglesia y viene, no sé si ustedes se han dado cuenta que el rostro de las personas es un rostro como triste, decaído, y conocen a Dios, y cuando conocen a Dios el rostro les cambia. Es como si tuvieran una presencia, un rostro iluminado, feliz, contento. Yo digo, ese es el mayor milagro. Ese es el mayor milagro y es el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces estamos en la iglesia y podemos durar 20 años, pero en nuestro rostro no se evidencia el milagro. No se evidencia el milagro. O hay personas que llegan y a los 2 meses de estar en la iglesia se evidencia, es que es algo como que se nota que Dios ha hecho una transformación en la vida de la persona. Y eso es lo que debemos de pedirle a Dios, que Dios haga ese milagro en nuestra vida, que transforme nuestro ser. Y yo le digo a mi esposo, hay personas que pasan por mi lado y se quedan mirándome, pues. Y yo le digo, para mí no, yo no tengo ningún inconveniente hasta que me pregunten qué ha pasado qué ha pasado en mí. Y pues todas las personas que pasan por mi lado se dan cuenta que algo me ha pasado, ¿verdad? Porque es evidente de alguna forma. Y me pueden preguntar, ¿qué te pasó, chica? ¿Qué te pasó? Y yo les puedo comentar, puedo hablar, puedo expresar todo lo que yo he vivido. Así como ustedes me invitaron aquí, yo puedo expresar lo que yo he vivido. Pero saben, hay muchas personas que están a nuestro lado que tienen cicatrices sobre cicatrices, pero en el corazón. Y pasamos por al lado y estamos todos los sábados en los cultos, estamos con ellos y nunca nos damos cuenta de sus cicatrices. Pero Dios es el que sabe las cicatrices y puede sanar todas esas cicatrices. Entonces, tras la transformación del ser humano, en realidad es lo que Dios quiere en nosotros. Quiere sanar todas nuestras heridas, quiere sanar todas nuestras cicatrices y limpiarnos de toda esa tristeza que nosotros tenemos, de todos los traumas, de todos los dolores, y sentir que, como dijo Jesús cuando vino a esta tierra, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Y seguir su ejemplo de que en este mundo podemos seguir adelante a pesar de todo lo que nos pase. Keila, si tuvieras que regalarle una promesa a esa persona que está pasando por alguna dificultad, así como te lo acabamos de preguntar, ¿cuál sería ese versículo que a ti te impacta y quieres compartir con estas personas? Pues yo tengo en realidad varios. La verdad es que el versículo que a mí más me gusta es: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Las personas que no tenemos tranquilidad o no nos sentimos tranquilos, casi nunca pueden dormir bien. Y la Biblia dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si nosotros queremos tener paz en nuestro corazón y queremos tener tranquilidad, solamente tenemos que buscar a Dios. Bueno, la verdad que es impactante tu historia. Yo estuve para preparar este programa, estuvimos revisando todo y cuando vimos en el video, yo no aguanté las lágrimas, te lo puedo decir. Lloraba como una Magdalena de solo ver cómo relatabas tu historia, lo que viviste, y pues ahora que te tenemos aquí en presencia después de un tiempo y escucharte, sigue siendo el mismo sentimiento, ¿no? de impactante, que toca las fibras, toca el corazón, y ver que definitivamente Dios es bueno con todos sus hijos y con todo el que cree en Él. Y así como a ti, estamos seguros que también nos acompaña a cada uno de nosotros aquí presentes, a todas las personas que nos escuchan, porque Dios es bueno y porque Dios es misericordioso y está con nosotros. Gracias por abrir tu corazón con nosotros, Keila. Y querido oyente,
Si tú también tienes una historia donde Dios fue el protagonista, escríbenos. Estamos aquí para escucharla y compartirla con el mundo. Voces de Fe se transmite por AWR Barranquilla y también nos puedes seguir en nuestras redes y enviar tu historia. Porque cuando alguien se atreve a contar lo que Dios ha hecho, la fe de muchos puede despertar. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Voces de Fe, historias de milagros y esperanza.